Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Sí, empiezo un poco antes, luego lo compensamos cuando me retrase. Bueno, en las próximas transmisiones en vivo, la verdad es que tengo un montón de cosas que hacer mañana, así que mejor adelantar también porque esta vez hay bastantes cosas. Si recuerdan, hace 10 días, hace 2 semanas, hicimos un short donde decíamos que el conflicto en Medio Oriente tendrá repercusiones, obviamente, en el de Ucrania. No es por ser adivinos, era bastante obvio si uno sigue estas cosas. Lamentablemente lo que dijimos en el short se está cumpliendo. ¿Y de qué hablábamos en el short? Hablábamos del hecho de que Ucrania se convertirá en un competidor por los recursos antiaéreos, ya que las monarquías del Golfo también necesitan municiones y sistemas antiaéreos. Y entonces salió esto que les muestro ahora, luego hay que ver si se concretará o no. Pero en la práctica, el Pentágono considera redirigir las armas destinadas a Ucrania hacia Medio Oriente. Es un tema muy complicado. Yo trato de hacerlo más sencillo. Digamos que hay prácticamente cosas que tienen prioridad, que tienen dentro. Fondos de la OTAN no es que sean fondos estadounidenses, también los hay, pero también son de la OTAN en general, ok. Son prácticamente con toda seguridad las armas que podrían ser desviadas de su destino en Ucrania, que incluyen misiles interceptores para la defensa aérea ordenados en el marco del programa Prioritized Ukraine. Lista según la cual otros estados miembros de la OTAN compran armas producidas en Estados Unidos para las Fuerzas Armadas ucranianas. Es decir, es en el que nosotros poníamos el dinero, se compraban armas estadounidenses y se le daban a Ucrania, por ejemplo, los misiles Patriot. Bueno, de repente, un portavoz del Pentágono dijo que el Departamento de Defensa lo hará. O sea, utilizará lo que se había prometido con los fondos puestos por los europeos y que en cambio será utilizado en Medio Oriente. El funcionario de la OTAN no dijo si la alianza está al tanto de este posible desvío de equipos estadounidenses o si le preocupa esta perspectiva. En un correo electrónico, el funcionario dijo que los países siguen contribuyendo al PURL, este sistema, y que los equipos siguen llegando continuamente a Ucrania. Pero desde el inicio del ataque estadounidense a Irán, existe este temor de que Washington termine usando las municiones para ellos mismos y por su involucramiento en Irán. Entonces, como vemos, no son buenas noticias para los ucranianos. Esto, obviamente, pues, es la razón por la que hemos visto a Zelensky muy activo intentando meterse en la jugada. Hablando del artículo original, viene del Washington Post, fue el primero en publicar esto, dice, con 3 fuentes internas que sin embargo no quisieron, digamos, identificarse, pero esto es bastante interesante como para mantenerlo bajo observación. De todos modos, también en relación con lo que ha pasado en los últimos días, uno de los ataques con drones más grandes realizados por los rusos ocurrió hace apenas un par de días. Así que la tensión sigue aumentando en Ucrania, al igual que la campaña estratégica rusa y el uso de drones que ha aumentado en el último año. Hemos pasado prácticamente en 2025 de 300 drones a casi 800 o 900. Y probablemente durante 2026 las oleadas superarán las 1000. Para dar una idea, seguimos hablando de drones. Hicimos un short donde hablamos del hecho de que los ucranianos causaron algunos problemas a Estonia, Letonia y Lituania porque pasaron con sus drones. Muy probablemente olvídense de los videos de propaganda porque hay muchos videos ucranianos que muestran una gran flecha que va desde Ucrania hasta Luga y otros lugares que han atacado. En realidad no tomaron esa ruta, eso es una simplificación que se hace con fines propagandísticos. En realidad los ucranianos no salieron de aquí, de Kiev, llegaron a Ust, Luga y Primorsk, pasando por Bielorrusia y Rusia. En realidad sabemos que dieron la vuelta por las fronteras de Lituania, Letonia, Estonia
y parece que también cruzaron a Finlandia, al menos en aguas finlandesas, porque prácticamente hicieron este recorrido para atacar. Y al hacerlo, por eso les digo que es propaganda cuando ven las imágenes con la gran flecha que va desde Ucrania hasta Luga, porque al hacerlo golpearon una chimenea de una fábrica, no recuerdo si fue en Lituania o en Estonia, así que algo hicieron en el trayecto porque golpearon cerca de San Petersburgo, Ust, Luga y otros lugares, porque por ahí pasa el 40% de la exportación de petróleo ruso, sobre todo por estos dos terminales, el de Primorsky y Luga, pero ahí también hay campos, muelles de producción, y eso es interesante. Miren, este es un video hecho por los ucranianos y fíjense, el video se corta de inmediato, en el sentido de que se les ve salir, parece que van hacia Bielorrusia, pero en realidad tomaron otra ruta. ¿Qué atacaron? Atacaron unas cisternas y también, al parecer, algunas bombas de presión que se usan para el petróleo. Lo sabemos porque hay imágenes satelitales, pero también videos. También he hablado de videos hechos por los rusos, del antes y el después, así que también podemos hacer una evaluación del daño. En este caso, si vamos a ver específicamente lo que fue atacado, en la práctica notaremos humo, llamas, etcétera. Ahora también trae el audio, se los digo gracias. Fueron atacados en algunas zonas, sobre todo portuarias, en lo que respecta a Primorsky Luga. Y después, esto fue durante la noche, y después vimos los daños. Sí. Pero se puede ver claramente el daño causado. Y sobre todo tenemos las imágenes satelitales de antes y después, donde se puede ver la comparación. Aquí prácticamente atacaron 5 cisternas que de hecho todavía están ardiendo, porque las imágenes de NASA Firms nos muestran que todavía todo está afectado. Luego, poco a poco, las noticias empiezan a llegar y también se notan otras cosas. No solo atacaron Ust-Luga y Primorsk, sino que también atacaron un lugar donde se estaba construyendo un barco. ¿Qué tipo de barco? Bueno, estas son otras imágenes. Estas son de Ust-Luga, son de hoy. Como se puede ver, todavía está todo con humo negro, así que significa que todavía está todo en llamas, todo ha sido atacado. En medio de lo que está pasando entre Irán, Israel y Estados Unidos, por otra parte, hoy tal vez un atentado. Una refinería estadounidense fue alcanzada, no se sabe si fue un accidente, pero huele raro porque suena muy extraño que haya ocurrido un accidente en Estados Unidos. Qué casualidad, una refinería importante. Justo cuando está pasando lo que está pasando en Medio Oriente, además viendo así por las imágenes, pero luego cuando tenga más tiempo se las pasaré a unos expertos, digamos, en explosivos. Se nota que el daño parece venir desde adentro. Para dar una idea, como se puede ver, es por lo menos curioso que incluso los estadounidenses tengan este tipo de accidente, sabotaje. No se sabe, pero sobre todo en un momento como este es un poco extraño que en la refinería Valero de Port Arthur, una gran planta de refinación que producía 415,000 barriles al día, de repente tiene una explosión interna. Se nota que todo lo que había es desplazado hacia afuera. Esto es típico de una explosión, de una deflagración. Es un poco extraño, eso sí, que suceda justo en un momento como este. Entonces, volviendo a Luga, como pueden ver, tenemos imágenes satelitales del antes y el después, y sabemos que estos dos centros son importantes para los rusos.
sobre todo en un momento como este en el que probablemente intentaban aprovechar el aumento del precio del petróleo para ganar dinero. De repente los ucranianos obviamente aplican las sanciones. En cierto sentido, estos son videos hechos por los propios rusos porque es su territorio, así que como pueden ver no son maleza. Aquí, como diría alguien, entonces, como vemos, hubo un buen daño. Lo interesante es que, además de lo que pasó por aquí, como les decía, había un barco en producción. Este barco era el proyecto 23.550 del FSB, un barco de patrullaje ártico, que en realidad también podría lanzar misiles Calibre, tener un helicóptero, etcétera. Al principio se pensaba que solo habían sido alcanzadas las refinerías, porque esas eran las noticias que más se veían desde el punto de vista de las imágenes satelitales. Pero en realidad después también salió esto. Esta imagen aquí, las cámaras del dique seco del puerto fueron hackeadas por los ucranianos. Solo los ucranianos podrían haber tenido esta perspectiva del barco. También sabemos qué tipo de daño le causaron al barco en sí, porque después salieron otras imágenes y así pudimos verificarlo. El barco está inclinado. Este era el tipo de barco, como pueden ver, y estos son los daños. Era un barco con un valor de aproximadamente 220 a 250 millones, algo así. Aquí se ve claramente el barco inclinado de lado. Aquí se ve aún mejor. No se sabe sobre los daños en los costados. De todos modos, pues son más o menos dos los barcos involucrados, porque creo que también aquí aquel sobre el que se apoyó de todas formas causó algún daño. Entonces, como vemos, hay noticias bastante interesantes de un lado y del otro. Por otro lado, los ucranianos están utilizando un nuevo método para usar los drones, es decir, un método a distancia. En la práctica, la nueva forma de manejar los drones ya no es con el operador a 20 kilómetros, etcétera, muy de cerca. Últimamente están desarrollando tal vez este ataque aquí, de hecho, con mucha probabilidad, este ataque que está a 900 kilómetros de las fronteras de Ucrania, muy probablemente se hizo con este sistema. Aquí en práctica, con este sistema que obviamente está vinculado a la conexión satelital, con mucha probabilidad, de forma remota, con tranquilidad, desde un hotel, lograron prácticamente controlar estos drones. Además, ahora esto se pone interesante, porque si ambos empiezan a adoptar este tipo de método para usar los drones incluso a 100 kilómetros de distancia, en vez de tener a los operadores a 10 o 20 kilómetros, bueno, será difícil que pierdas operadores. Entonces habrá una supremacía total de un lado y del otro por parte de los drones. Es cierto que los ucranianos tienen una ventaja porque tienen Starlink, los rusos no tienen este tipo de cobertura. Ahora vamos a llegar también al por qué. Hice la portada con el oso, con la venda en los ojos. Por un par de factores de los que ya hemos hablado también en las semanas pasadas. Todos saben que se quedaron sin acceso a Starlink y saben muy bien que Rusia está bloqueando Telegram. Entonces perdieron dos formas de comunicación al mismo tiempo. No es que los ucranianos se hayan quedado de brazos cruzados y nosotros vamos a ver este gran análisis de Tosini, sobre todo en lo que respecta a los ataques y qué tipo de ataques llevaron a cabo los ucranianos en profundidad, pero sobre todo dónde los llevaron a cabo. Y está relacionado con otra noticia que les daré en un momento. Se entiende que aquí hay gato encerrado. ¿En qué sentido? Gato encerrado. En el sentido de que muy probablemente los ucranianos llevan tiempo, según las imágenes y las geolocalizaciones, destruyendo poco a poco prácticamente los sistemas antiaéreos de los rusos, los radares y muchas otras cosas de este tipo.
Y esto hace pensar, sobre todo en conexión con cierta actividad que están desarrollando en otra parte, nos hace pensar que se están preparando y lo hemos visto. Siempre han tenido un papel muy pasivo con los aviones en estos meses, incluso los F-16, los Mirage 2000, etcétera. Siempre se han utilizado simplemente para interceptar drones y cosas por el estilo. Así que no era un uso importante que los expusiera a riesgos. Esto es interesante porque esto permitió a los pilotos ser útiles y, por así decirlo, aliviar la carga del sistema defensivo antiaéreo ucraniano. Pero sobre todo adquirieron mucha experiencia porque de todos modos realizaron muchas misiones a salvo de las defensas antiaéreas y de todo lo demás. Y en mi opinión esto les permitió adquirir cierta experiencia. Claro, todavía no pueden desafiar el poder aéreo ruso, pero seguramente pueden empezar a hacer algo. Si han creado áreas, digamos, donde hay huecos que ellos mismos han creado, no huecos que surgieron así por casualidad. Y ahora les voy a mostrar esto aquí, que es muy interesante porque nos da una idea de lo que han hecho. Estas son todas geolocalizaciones de destrucción de sistemas antiaéreos y radares de los rusos. Sobre todo, como pueden ver, en la zona de Crimea y prácticamente en el corredor de Zaporilla y Donetsk. Si no les leo todo el artículo, trato de resumirlo así, al menos entienden el sentido. Lo que a nosotros nos interesa es esta parte aquí. O sea, ¿cuántos sistemas S-300, S-400 tenían los rusos antes de la guerra? Un total de 908. Actualmente quedan 586, pérdida neta de 322, un cambio del 30%. 45% nota que Moscú antes de la guerra, al menos el Oblast de Moscú, tenía 191, ahora tiene 260. El sur del país, que antes de la guerra tenía 100, ahora tiene 130. Pero si se fijan, en la zona central prácticamente tuvieron que seleccionar lo que quieren defender. Pónganle atención, el ataque que hicieron los ucranianos últimamente fue precisamente en esta zona. Aquí, donde hubo una disminución de 290 a 92, lo mismo pasa con la flota del Báltico, casi un 50% menos, y la zona este y la zona central, también estas han sido sacrificadas. Tengan en cuenta que en la zona central, el distrito central ruso, tenían 132, ahora tienen 32, aquí tenían 139 y ahora tienen 38. Esto significa que de todas formas, debido a la reducción, tuvieron que elegir qué defender. Lo interesante es ver sobre todo que han atacado los ucranianos. Atacaron sistemas Buk, o sea, defensa de corto alcance, sistemas Tor, sistemas Pantsir, Tungus, Castrela, radar, muchos radares S-400. Puedes tener una batería muy buena de S-400, pero si no hay radar, solo son pedazos de hierro. Radar S-300, S-400 y otros lanzadores. Como pueden ver, es una decisión bien pensada para atacar y hay todos los videos relacionados que pueden consultar. Luego les doy el enlace. Lo más interesante de todo lo que está sucediendo es esto: la destrucción de los sistemas de radar y de guerra electrónica rusos. Les aseguro que son sistemas muy costosos, complicados de reemplazar y que requieren personal. Sí, Leningrado sería San Petersburgo, fíjate tú. Entonces es interesante ver que la cantidad de radares destruidos es muy alta. Esto significa que están tratando de cegar a los rusos, sobre todo en la zona de Crimea y el corredor de Zaporilla. Aquí también está la división por tipo defensa aérea de largo alcance, es decir, defensas antiaéreas de largo alcance, de alcance medio y sistemas de radar de alerta temprana o de puntería. Porque todo esto es bastante interesante. Aquí encuentran todos los demás datos, pueden ver las imágenes satelitales, porque si se conecta esto también con el ataque a la fábrica Cyberborosho, que casualmente producía
partes justamente para este tipo de sistemas, entonces microelectrónica, etcétera. Y si conectamos todo esto, sobre todo con la noticia reciente de una actividad inusual por parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, nos hace pensar que muy probablemente querrán intentar hacer algo con esta Fuerza Aérea. Esa es la idea principal. Al menos han creado las condiciones en algunas zonas para quizás lograr hacer algo. Las fuerzas ucranianas están llevando a cabo un número muy alto de misiones de entrenamiento, especialmente en el Oblast de Ternópil. Entonces, obviamente, también han recibido otros aviones y casualmente circulan muchos videos grabados por la gente sobre la actividad de estos aviones. Por cierto, uno de ellos era este, pero eres un maldito imbécil. Aquí se puede ver un F-16 ucraniano que va a derribar un dron. Este es el dron Geran ruso que se escucha pasar. El F-16 ucraniano. Este tipo de actividad está dando, sobre todo a baja altitud, está dando experiencia a los pilotos ucranianos. No tienen tanto, pero sí crean zonas, al menos donde hay huecos de cobertura. Quizás veamos cierto tipo de actividad, incluso ofensiva, además de la pasiva que hemos visto hasta ahora. Así que estaremos pendientes de esto. Digamos que conectar todos estos datos nos dice algo. Por lo demás, como les dije, la portada se debe a todas estas cosas juntas. Los están cegando desde el punto de vista de los radares, de las antiaéreas. Los rusos se están cegando solos con Telegram y luego fueron excluidos de Starlink. Los rusos se quedaron mirando, obviamente no. Consulté a Marco Bussi y me dijo que honestamente, considerando la cantidad de satélites que están lanzando, no pueden ni remotamente hacer lo que hacen los ucranianos. Con Starlink, para que se den una idea, últimamente los rusos se ha descubierto que han lanzado 16 satélites en órbita baja y están tratando de crearse prácticamente su mini Starlink, también porque no es que lo necesiten en todo el globo, solo lo necesitan en una cierta zona, pero todavía son muy pocos para tener una cobertura real. Entonces, como pueden ver, están tratando de solucionar el problema que tuvieron con la exclusión de Starlink. El otro se lo crearon ellos mismos, o sea, el de la censura sigue estando en Telegram. Este vacío informativo, junto con la actividad ucraniana, hace pensar, en fin, que algo podría suceder. Sobre todo vimos en los meses de enero, pero especialmente febrero fue el peor mes desde el punto de vista de los avances rusos desde 2024. Prácticamente eso significa que tuvo un gran efecto más allá del frío, etcétera, que ralentizó un poco a todos. Pero desde el punto de vista de los avances, febrero fue el peor mes para los rusos desde principios de 2024. En la práctica, entonces, es interesante ver si es una combinación de muchos factores lo que le da peso. ¿Cuánto influye el factor Starlink, el factor Telegram o la actividad ucraniana? Que no destruyen solo radares y antiaéreos, también destruyen muy seguido antenas individuales, repetidores individuales, etcétera. Por eso vemos un frente. Es un mes bastante lento, así que, como vemos, los rusos están tratando de solucionar esto. 16 no son suficientes, pero es un comienzo de su parte. Es algo que debemos seguir de cerca para ver si empezará a tener efectos a largo plazo. Hablemos también un poco de la situación de los rusos con la red rusa deteriorada. Podrían prestar atención, podrían hacer algún ataque porque les hemos dado algunas bombas guiadas. Normalmente las usaban en Tetkino, al norte de Sumy, etcétera, lanzándolas un poco como las bombas planeadoras desde algunas decenas de kilómetros. Pero realmente era muy poca actividad. Los habíamos visto bombardear los puentes cuando era el momento, pero siempre era un ataque rápido y huida. Y trata de actuar de todos modos en una zona segura. Tal vez con lo que está pasando ahora intentarán hacer algo más.
O de todos modos, también hacen que los rusos tengan menos margen de maniobra en ese sentido. Aprovecho también para ponerlos un poco al día sobre la app que estamos desarrollando, o sea, la app con inteligencia artificial categoriza las fuentes y les da indicaciones si la fuente es verídica, su confiabilidad y las divide por tipo. Entonces, si es una información aeronáutica, naval, de alianzas o cosas por el estilo, estamos trabajando en ello, estamos en beta interna, bueno, quizá más en alfa que en beta. Trabajaremos en una manera de intentar incluir también a la comunidad. Hemos pensado en algunas cosas como dar cierta cantidad de claves de acceso, sobre todo a las personas que se han esforzado en mi Telegram para publicar, compartir noticias, desmentirlas, etcétera. Y luego durante una discusión se me ocurrió una idea, o sea, la idea de, me acordé, el programa SETI, ¿lo recuerdan? Búsqueda de inteligencia extraterrestre, había un programita. Como esto es muy pesado incluso para nosotros, difícilmente podemos superar cierto número de usuarios a menos que se recaude dinero o a menos que logremos hacer o al menos en parte distribuir la carga de peso tipo SETI Home. Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos haciendo un pequeño software que la gente podrá instalar en casa, que obviamente le hemos puesto un límite, de modo que no use más del 10-15% de los recursos de su computadora y de la tarjeta gráfica, en donde ustedes pueden ayudar a nuestra inteligencia artificial a clasificar las fuentes. Entonces, bien hecho. Es una especie de crowdsourcing grupal, así que un grupo de personas, sobre todo aquellos que más han contribuido en Telegram, serán tomadas como iniciales también quienes den retroalimentación y también para una revisión manual. Tengan en cuenta que en este momento ya tenemos más de 11,000 fuentes dentro de la app y que las estamos clasificando. Pero si hacemos el cómputo distribuido así, con un programita, todos pueden echar una mano, muchísima GPU o CPU, porque intentaremos ponerlo de manera que no moleste a la gente. Luego, tal vez haya nerds como yo que dejarán la computadora encendida para ayudarnos. Pero esto nos permitirá alojar a más usuarios, porque tengan en cuenta que ya al superar los 5,000 tenemos unos costos brutales. En cambio, con este sistema, si la comunidad nos ayuda, cuando salgan de casa nos lo dejan, ni siquiera por un día, con unas cuantas horas basta. Algo así se ha hablado, lo digo de una vez, si entienden de estas cosas, etcétera, LLM o cómputo distribuido y quieren echar una mano, escríbanme al correo y yo los mandaré directamente al equipo técnico. Y si ellos ven que son buenos y pueden ayudar, serán bienvenidos. ¿Cuál otro? Si van, en la descripción puse el enlace tanto al sitio de la app donde publicamos las actualizaciones, como también para que si quieren enviar su solicitud, digamos en este sentido, para contribuir o ayudar, también desde ese punto de vista. Desde el punto de vista técnico, les aseguro que esto es realmente interesante, porque así, mientras discutíamos, pues se me ocurrió, caray, ¿y si hacemos cómputo distribuido en vez de comprar un mega servidor y pedimos ayuda a la gente? Y entonces se me vino a la mente esa vieja cosa de SETI y prácticamente la trajimos de vuelta. Trabajaron día y noche en eso y va a ser algo interesante. Mientras tanto, gracias. Aquí pueden seguir el sitio de OSINT Intelligence. Entonces, ¿cómo lo ven? Los vamos a involucrar desde el punto de vista técnico y de retroalimentación, pero sobre todo, si pueden ayudar con el cómputo distribuido, también serán parte de esto. También hay una clasificación, así que habrá una puntuación. A los que lleguen primero se nos ocurrirá algo, tal vez hagamos una transmisión en vivo con los primeros 3 colaboradores. Desde este punto de vista, o iremos a cenar juntos o algo por el estilo. Así que será el primer proyecto en Italia de cómputo distribuido e inteligencia artificial, donde la comunidad y el creador de contenido juntos
verifican las fuentes tanto manualmente como con la ayuda de sus computadoras y obviamente mejorando los parámetros de la inteligencia artificial. No creo que haya alguien más en Italia que esté haciendo algo así que estoy particularmente orgulloso de ello. Vamos a lo que está pasando en el terreno. Están sucediendo algunas cosas, pero no en todas partes. En el campo de Vovchansk, como pueden ver, las flechas van hacia arriba y hacia abajo. Ha habido infiltraciones rusas hacia Vilcha y ha habido contrainfiltraciones ucranianas. En realidad no ha habido un gran cambio en la situación, sobre todo porque no se han añadido unidades ni de un lado ni del otro. Al norte de Kupiansk, los rusos siguen ampliando esa franja de terreno, en cambio, que se encuentra justo en la frontera entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, a pesar de que han acumulado en la zona algunas unidades, como se puede ver, algunos regimientos e incluso una división motorizada, no está pasando gran cosa. Noten que mientras tanto los ucranianos poco a poco y en silencio están cavando toda una serie de sistemas de trincheras, fosos antitanque, etcétera. Kupiansk, de hecho, no se habla de Kupiansk porque realmente no ha pasado gran cosa en Kupiansk. Hay infiltraciones rusas de este a oeste, pero al final nada definitivo. Poca actividad, honestamente, de un lado o del otro también, porque ya veremos. Los rusos han movido un montón de unidades, sobre todo en tres direcciones, la de Siversk y Lyman, en general la del Donetsk y obviamente la de Zaporilla, quitando recursos a los otros frentes y por lo tanto bajando el potencial de ataque. Esta es una visión más amplia de la situación alrededor de Kupiansk. Luego los rusos se expanden, han llegado al puente frente a los Kil, pero todavía queda este cuello de botella que cada vez es más disputado por ellos. La parte más interesante, en cambio, sucedió en Limán. Hace unos días hubo un intento mecanizado ruso con un centenar de vehículos entre BTR-80, BTR-80A y quads, motocicletas y de todo, donde intentaron prácticamente dos cosas. Una, atacaron la represa detrás del Limán, lo cual es interesante, tratando de aislar. Como pueden ver, esto se llama shaping, o sea, están tratando de aislar los puntos de conexión por donde los ucranianos llevan refuerzos. Entonces, la carretera de conexión entre Limán y Sloviansk es que se encuentran al noroeste, el puente que conectaba Yampil con la zona más al sur. Entonces, como podemos ver, se están esforzando. Este mapa que les recomiendo, al menos para este tipo de geolocalizaciones, es un mapa que les permite ver incluso una sola pérdida. Entonces, cuando alguien dice, no es cierto que los rusos perdieron esto o aquello, ahora se las pongo, se las muestro, solo les hice una captura de pantalla, pero si ustedes van y la abren de cada vehículo individual del que también mostraré videos, ahí están las pérdidas. Esto significa que si ustedes hacen clic ahí, tienen la fuente, ven el mapa. Miren, si hacen clic aquí en el puntito, pueden ir y hacer clic directamente en la fuente. Entonces están todos los videos relacionados, luego hay un montaje. De todos modos, el intento ruso era prácticamente rodear a los ucranianos que se encontraban en la zona de Kaldini por la retaguardia y en Limán. Y además, ya veremos, también atacaron una represa para intentar aislar el sector. ¿Cómo fue el ataque? Como todos los ataques mecanizados de esta guerra llevados a cabo para ser justos por ambos bandos, este es el verdadero ataque. Y como pueden ver, los ucranianos lo sabían perfectamente y por eso los estaban esperando con drones. Los rusos están obligados, obviamente por los campos minados, a seguir solo ciertos caminos bastante restringidos. ¿Por qué cuento esto? Porque un ataque con 20 vehículos, 30 motocicletas y un cuatrimoto cambia el destino de esta guerra. No, pero simplemente porque en los últimos meses prácticamente no se ha visto casi nada desde el punto de vista mecanizado.
y muchos se preguntaban si habría un regreso a este tipo de actividades. Como vemos, no es precisamente lo mejor, prácticamente no lleva a nada, así que tienen que inventar otro método para lograr hacer algo. Esto también aplica para el otro lado. No es que si los ucranianos toman 20 blindados, se ponen en fila e intentan cargar, tendrían un destino diferente. Desafortunadamente, los drones, como vemos, no dejan escapatoria. No sé por qué se empeñan en usar estas tácticas cuando es evidente que es contraproducente y desmoralizante. Me imagino que es así para todos los que participan en ello. Entonces, como vemos, hay una doble presión, sobre todo en el sector de Siversk y en esta zona alrededor de Lyman, ¿no? Lo interesante de ver es que este fue el ataque, ¿no? El que vimos en el video, como pueden ver, al noroeste de Lyman. Y esta es la represa que fue atacada, el puente de la represa, porque está en la carretera de paso que conecta Sloviansk con Liman. Entonces los rusos intentaron aislar Liman y probablemente tratar de pasar por detrás o rodearla. El objetivo final muy probablemente es llegar por detrás de Sloviansk desde otra dirección. Este es el video del ataque Frato, video como pueden ver con bombas planeadoras publicado por los rusos. No sé si son bombas planeadoras o drones, no se entiende muy bien. No creo que el puente, creo que ya fue reparado como por milésima vez y como pueden ver, tal vez incluso sea un puente hecho un poco al aventón para dar una idea, el puente sobre el Siversky Donets. Me parece por la velocidad, tal vez también sean drones, las planeadoras suelen ser más rápidas. Esto te da una idea. Actividades que están llevando a cabo los rusos, sobre todo a espaldas del imán, así que tenemos una situación que no es de las mejores para los ucranianos. En otra dirección, los rusos avanzan poco a poco, los rusos se acercan e intentan infiltrarse dentro del imán. Es una presión constante que se está acercando al punto de ruptura. Las últimas incursiones rusas, como pueden ver en la zona disputada, abarcan ambos lados del imán. Este es el puente de Iga que vieron antes y el otro ataque, en cambio, pasaba al norte del imán. Otro sector donde los rusos están avanzando es el de Siversk. En el sector de Siversk están concentrando algunas unidades y sobre todo en el último periodo están intentando tomar el control, sobre todo de la carretera que se acerca a Kramatorsk. Según yo, el objetivo es tomar la carretera principal, que sería esta, que lleva a Kramatorsk. Y lo están intentando de todas las maneras posibles, sobre todo en estas áreas. Estas son las últimas ubicaciones de las infiltraciones rusas. Obviamente, infiltración es una cosa y territorio controlado es otra. Pero notamos que se están acercando. Este es el sector donde probablemente están desplegando más unidades. No es un sector muy favorable para los ucranianos, ya que hay una pequeña zanja, un canal y algunos sistemas defensivos, pero no hay grandes aglomeraciones urbanas. Antes de Sloviansk, Mykolaiivka, Kramatorsk, digamos que lo que ha servido de tapón durante todo este tiempo ha sido Siversk. Es Siversk la que ha servido de tapón para todo esto. También les pongo en paralelo otros mapas para darles una idea. Los puntos en amarillo son ataques realizados por los rusos en esta área. Entonces, cada vez les mostraré los mapas terrestres, luego también les mostraré la actividad con las bombas planeadoras y la artillería de los rusos, donde se puede ver claramente cuáles son las zonas de mayor interés, donde intentan abrirse camino, digamos. Estas, en cambio, son las geolocalizaciones, en azul las ucranianas, en rojo las rusas. Y entonces se lograron reconocer hechas, y por eso entonces lograron reconocer las hechas. Primera vez, la primera, entonces lograron reconocer hechas, reconocer la primera y entonces entonces sí, reconocer hechas, ves, lograron, están hechas para que lograran por primera vez, sí lograron, sí, la primera vez. Guinea.
esa que va de Kostiantynivka a Drushikivka. Noten que los rusos desde hace tiempo intentan meterse justo por detrás para lograr cerrarla en Kostiantynivka. Están ejerciendo bastante presión, hay infiltraciones rusas que ya han sido localizadas incluso muy dentro de la ciudad, especialmente si se observa la zona al sureste. Y ahora que han tomado Bereztok, donde estaba esta zona fortificada y un poco elevada, noten que ahora utilizan Bereztok como cabeza de puente para intentar entrar, infiltrarse en la ciudad desde 3 direcciones. Si recuerdan, en el último periodo se habían inundado, también aquí habían sido atacadas unas represas, ¿las recuerdan? Estos 2 embalses de agua habían sido atacados por los rusos para inundar la zona trasera de Kostiantynivka y aislarla. Un poco como hicieron exactamente en Liman en el video anterior, bien hecho Winter, que te acordaste, por eso también habían atacado las represas ahí. Hay que notar que poco a poco empujando todavía no han consolidado nada dentro de la ciudad, pero empiezan a infiltrarse. Fíjense en las fechas y miren los periodos, todo entre noviembre y hoy para que se den una idea, pero realmente es poco. La mayoría es cosa de marzo, enero, marzo, febrero. Esto también nos lo dice el Instituto para el Estudio de la Guerra. El 24 de marzo lograron llegar a Ambire, en Linivka, que es un sector adyacente a la ciudad, sobre todo en la zona de Predpretesin, que usan para flanquear Kostiantynivka. Estas son las últimas geolocalizaciones de unidades rusas que se han infiltrado y como pueden ver, se han infiltrado bastante en comparación con el área urbana. Obviamente, este es un mapa muy ruso, entonces, como pueden ver, prácticamente no marcan la zona como disputada, sino que ponen que ya la tomaron, que ya están dentro, pero en realidad es una zona disputada. Digamos que no hacen uso de las zonas disputadas, no es lo mejor. Solo porque aparecieron 2 infantes no significa absolutamente nada. Lo mejor, al menos lo que han adoptado los mejores mapeadores, es obviamente este grado de incertidumbre cuando no eres capaz de certificar algo. También porque ambos usan cada vez menos infantería y ambos están cada vez menos motivados a intentar usarla. Para ocupar zonas se ve actividad de pocas unidades, tanto defendiendo como atacando, si no es en pequeños grupos, y por lo tanto es inevitable que todo el frente sea, digamos, frágil. Para que se den una idea, hay ataques ofensivos, hay una tierra de nadie generalizada, a veces incluso de hasta 20 kilómetros. No es solo una idea porque ahora los drones operan como un acordeón, se expanden cada vez más, así que cubren 20, 30, 40 kilómetros. Entonces la zona disputada, incierta, donde un día ya se localizan 8 unidades ucranianas, al día siguiente rusos, etcétera, está aumentando cada vez más. Entonces, ¿cómo lo vemos? La situación de Kostiantynivka está en la fase inicial, en la que los rusos, probablemente durante la primera oleada, intentarán asaltarla, pero también tratarán de cortarla por la retaguardia. Bravo, como una catapulta. Cita de Macho Capatonda. Pasemos ahora a la zona de Pokrovsky-Kresine. En cuanto a Pokrovsk, como saben, ya desde hace un buen rato han completado la toma de la ciudad y se están moviendo hacia Kresine y últimamente han logrado consolidar el control de la ciudad, al menos de la mayor parte. Como pueden ver, Pokrovsk ya está completamente bajo control ruso, igual que Mirnograd, parte de Rodinsk, pero sobre todo ahora han logrado meterse en Kresine. Si recuerdan, en la transmisión anterior, Kresine estaba siendo sometida a un impresionante bombardeo con bombas planeadoras, considerando que la mayoría son pequeñas casitas, prácticamente fue arrasada. Últimamente también se notan unidades rusas que se infiltran por la retaguardia de los ucranianos en Vilitske.
Entonces, ¿cómo lo ven este saliente más allá de Pokrovsk, Kresine, Rodinske y Vilitske? No es precisamente la mejor condición de vida, ¿verdad? Para las unidades ucranianas que están en la zona, probablemente deberían redesplegarse hacia Dobropilia, que antes también era el centro de mando del área. Para los ucranianos, estas son las últimas geolocalizaciones. En cuanto a los rusos, por estos lados, que como pueden ver, prácticamente ya han tomado toda Kresine, se les complica avanzar después, porque como pueden ver, hay estos espejos de agua, muchas carreteras y campos con muy poco terreno para aprovechar. Entonces, como vemos, hay un poco de actividad y es interesante notar que la mayor parte de la actividad sigue siendo baja. Quiero mostrarles algo interesante desde el punto de vista estadístico de lo que hemos visto en los últimos 3, 4 meses de guerra. Y es el hecho de que miren los colores. Entonces, mientras más oscuro es el color, más unidades había en un tipo de frente. A medida que se va hacia el blanco, hay más unidades en ese sector. Ok, por ejemplo, el blanco es marzo de 2026. El beige es más o menos entre septiembre y enero, septiembre de 2025 y enero de 2026. Si se fijan, lo pueden ver por las barras blancas más altas. La mayoría de las unidades rusas han sido trasladadas a los sectores de Kramatorsk, así que toda la zona de Siversk y Donetsk y Zaporilla, esos son los sectores principales. Kupiansk lo era hasta más o menos octubre o noviembre del año pasado, así que vemos una concentración de recursos, sobre todo en Donetsk. Estas son las brigadas rusas, estas son las divisiones rusas. La mayor parte va un poco en la línea de lo que decíamos al principio del directo sobre las antiaéreas que tenían 900 al inicio de la guerra, ahora tienen menos de 300 y por eso han empezado a dedicar menos en algunos sectores. También aquí hay una racionalización de las fuerzas, una concentración en lo que respecta con algunas zonas. Entonces sabemos por los bombardeos, por los intentos con las tropas mecanizadas y por estas concentraciones que seguramente el punto sobre el que, los 3 puntos sobre los que los rusos presionarán más en primavera-verano son Kostiantynivka, Limán, Kramatorsk, Sloviansk. La idea probablemente es la de llegar al asedio de la ciudad, así que es interesante ver que esta maniobra está en marcha. Poco o nada en lo que respecta a la zona de Sumi y probablemente intentan ahorrar recursos en otras zonas que se han vuelto menos activas. Digamos que si tuviéramos que hacer un panorama de la intención general rusa, por ahora esa es la idea. Tomar Kostiantynivka por ambos flancos, llegar a Drusivka y sobre todo intentar tomar esta carretera para llegar lo antes posible a Sloviansk. ¿Por qué Sloviansk? Porque en lugar de atacar Liman de frente o intentar rodearla, como intentaron hacer con ese ataque mecanizado del que hablábamos hace 10 minutos, si logran tomar Mikolaivka y aislar Liman destruyendo los puentes, Liman se vuelve insostenible de mantener para los ucranianos y tendrán que retirarse inevitablemente porque también quieren rodear Liman desde el norte, porque si logran llegar a esta zona, cortan una vía de suministro importante para Sloviansk, porque Sloviansk tendrá 1, 2 y 3 rutas cubiertas. Esto significa que todos los drones rusos que logren posicionarse, los operadores de drones en esta área, prácticamente atacarán esta carretera logística. Entonces todo estará muy centralizado y bajo fuego. Ese es al menos el objetivo ruso para 2026 en la zona, intentar tomar Kramatov, Sloviansk, Kostiantynivka y Limán. Parece que todas las fuerzas o al menos están dando prioridad a los esfuerzos ofensivos en estas zonas, son estas, así que veremos qué logran. Por ahora todo va muy lento.
Si vemos el tema de los avances que han ocurrido durante este periodo, nos damos cuenta de que ha sido el peor periodo de casi 2 años consecutivos de ofensiva rusa. Aquí se puede ver cómo era el orden del avance en Calome 2 en octubre de 2023. Durante todo el 2024 se mantuvieron a la ofensiva. Retomaron en mayo-junio, como se puede ver, de 2025. Luego se avanza hacia los meses de invierno, noviembre, diciembre, marzo. Culpa también del clima, culpa de Starlink, culpa de Telegram, culpa de muchísimos factores. Pero es interesante ver que no lo hacían tan mal como en marzo de 2026, como prácticamente diciembre de 2023. O sea, para dar una idea, desde ese periodo no conseguían tampoco. Esto es interesante. También es interesante mencionar, bien por recordarlo, el tema del aumento de la oferta comercial, del reclutamiento, pero no se veía un avance tan pequeño desde el punto de vista territorial desde diciembre de 2023. Veremos lo que sucederá después. Entonces, como podemos ver, siguen ganando terreno en general en casi todas partes, pero con una lentitud que no se veía desde hace 2 años. Así que es una combinación de varias cosas. Tampoco la helada que hubo le hizo bien a la actividad ofensiva rusa. Di Julia y Pole, tomen en cuenta también que las ganancias territoriales se vieron afectadas por esa contrainfiltración ucraniana, que luego logró consolidar en parte algo de terreno y que después consiguió crear otras zonas en disputa y que poco a poco ha erosionado unos buenos 200 kilómetros cuadrados de territorio que se consideraba erróneamente consolidado por parte de los rusos. Así que también estas cosas hay que vigilarlas. Les voy a mostrar que algunos cartógrafos, uno de ellos famosamente muy generoso con los rusos, él también y otros han empezado a constatar lo que ha pasado en la zona, sobre todo al norte de Julia y Pole. Y entonces, en fin, han reconocido que, ok, no es una contraofensiva ucraniana, pero de todas formas estos contraataques han recuperado algunas aldeas e inevitablemente la zona disputada se ha movido un poco más hacia atrás, luego tomaron otra y de nuevo la zona disputada se ha movido un poco más hacia atrás. Entonces es una especie de mini ofensiva llevada a cabo durante meses con pequeños grupos que poco a poco han reconquistado toda una serie de aldeas. Pero es difícil hablar de ofensiva porque de todas formas todo ha sucedido en pequeñas etapas de manera muy gradual y lenta. Pero el efecto final al final fue que recuperaron un total de 19 aldeas, si mal no recuerdo, y un poco de terreno. Y entonces al final el resultado es que los rusos perdieron algunas posiciones. Ahora veremos, porque de todos modos están cavando otras al sur de Julia y Pole. Bueno, pasemos también al resto de la situación general, digamos, sobre todo en lo que respecta a la zona de Ternubate, que es la zona un poco más al Los mapas que nos muestran sobre todo las actividades de bombardeo nos dan una idea de dónde están por actuar los rusos. Recuerdan que subieron por Kresin, Trapokros, Mirno, Harad, etcétera. Aquí, miren bien, en rojo están los bombardeos hasta finales de 2025, en amarillo los de 2026. Ya se entiende hacia dónde están apuntando. Miren la zona de Udagne, gracias. Entonces también se siguen estas cosas para entender un poco cuál es la actividad. Esta es Pokrovsk, que esta era la zona de Udagne, subieron exactamente por esta zona de bombardeo, así que aquí son realmente intensos. Cada punto es una bomba planeadora, no es poca cosa, realmente es una actividad impresionante.
Entonces vemos la zona donde los ucranianos lograron poco a poco con pequeños contraataques recuperar varios pueblos. Entonces movieron, como se puede ver, la zona disputada. Y esto es interesante porque mientras los rusos intentan de nuevo con otras infiltraciones a su vez avanzar hacia el oeste, más allá de Ternobate, los ucranianos están tratando de llegar por la retaguardia a la posición rusa de Kuliaipol. Y esto es interesante porque si los ucranianos logran llegar alrededor de esta zona, es decir, entre Beresove y sobre todo aquí, aíslan a los rusos desde esta carretera que como ven, desde Velika Novosilka atraviesa todo, solo hay esa, no hay otras. Transversales, es decir, de este a oeste, esta parte desde Velika Novosilka y baja hasta Kuliaipole. Los ucranianos poco a poco están erosionando por detrás esta posición, eso es lo que están intentando hacer, sobre todo en esta zona. Aquí, es decir, la zona de Uspenivka está bastante claro. Tienes a los rusos que están empujando hacia Kuliaipol, ya no más al sur, y tienes a los ucranianos que intentan cortar y aislar. Este saliente también sirve para ganar tiempo, para reforzar Ternubate. Mientras tanto, los rusos que se dieron cuenta de que más al norte de Kuliaipol hay mucha resistencia y muchos contraataques ucranianos, empezaron a mover unidades hacia el sur de Kuliaipol para intentar ganar terreno por el otro lado, porque si no te encuentras con Kuliaipol en este flanco y también puedes encontrarte a los ucranianos en el otro flanco, puedes. Obviamente en esta guerra es muy difícil hacer cosas así porque tanto los ucranianos como los rusos realmente se mueven a una velocidad muy lenta para desplegar unidades. Aquí se ve aún mejor. Los rusos avanzan hacia Ternubate y al oeste de Kuliaipol los ucranianos avanzan hacia Spenivka. Gracias a todos. Este es el intento que están haciendo los ucranianos. Cada quien trata de hacer su propio juego, cada quien, pero ambos, a pesar de los ucranianos, lograron retomar 150, 200 kilómetros cuadrados en esta zona, pedacito por pedacito. Pero de todos modos les tomó 2 meses y medio. En 2 meses y medio no se hacen cercos, no tiendes trampas, no hay trampas. En este sentido, sin embargo, se puede ver claramente cómo la zona para los rusos está más expuesta de este lado y entonces veremos qué sucede. Entonces tenemos por un lado a los rusos que intentan presionar por el flanco oeste de Kuliaipole para llegar por la retaguardia de Orekiv. Llegar cada uno es un efecto en cadena. Los rusos quieren cortar la carretera que va de Kuliaipole a Velika Novosilka. Los rusos quieren cortar, en cambio, la ruta de Kuliaipole hacia Orekiv. Entonces cada uno trata de avanzar sus propios objetivos. En la zona de Kamiansk, que está a la izquierda entre Orekiv y el Dnieper, últimamente ha habido ataques y contraataques de ambos lados, donde los rusos lograron llegar hasta Malokaterinivka y ahora los ucranianos están contraatacando hacia Primorsk. Entonces, ¿cómo vemos este número de unidades, sobre todo de infantería, que mantienen el frente o que atacan el frente en grupos tan pequeños o que mantienen el terreno con grupos tan pequeños? Causan este efecto de péndulo, donde un día hay una incursión rusa de 10 kilómetros hacia adelante y otro día es una incursión ucraniana. De hecho, este es un mapa ruso y son los rusos en este caso quienes geolocalizan la unidad ucraniana en esta zona, lo cual no significa que los ucranianos la hayan tomado, simplemente que se infiltraron exactamente como hacen los rusos. Noten que hay una contradicción en los términos. ¿Por qué este mapa se llama Kreml Caprice cuando son los rusos los que se infiltran? Ven el punto rojo, esa es la infiltración rusa, o sea, esta ya la dan por tomada. Vean, no hay zona gris. Si los rusos se infiltran, todo está tomado. Si los ucranianos, en cambio, son señalados como infiltrados dentro de la zona que, según este mapa, está consolidada como rusa, sigue siendo zona consolidada rusa.
Bueno, es increíble ver que mapas más serios, como el de Pulebulán, muestran una zona gris de incursión y la zona real de control, en cambio, está más atrás. Si van a la mía, es exactamente lo mismo. Es bonito ver este doble estándar en este momento, pero yo digo, si aplicas un método y luego se te vuelve en contra, puedes clavar la banderita ucraniana dentro del terreno que tú declaras como consolidado, o sea, es ridículo. Pero ¿qué les puedo decir? También se vive de estas cosas. Si uno tiene un método, debe aplicar el método, punto. Sempre comunque in ogni caso. Voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros mapeamos el mapa de Orsi. No es Crime Caprice, no sé qué mapa sigue él, pero si usas Crime Caprice hay un caos terrible. Ahí ven zona consolidada, zona donde se sabe quiénes se están combatiendo. Y es bastante amplia porque es imposible determinarlo. Así que nada de doble estándar para nadie, este es el método. Cabe señalar que la mayoría de los mapas muestran o solo las unidades rusas o solo las unidades ucranianas. Los mapas ucranianos muestran solo las unidades rusas, los mapas rusos muestran solo las unidades ucranianas. Creo que somos de los pocos que las muestran todas. Nosotros y pocos otros mapas mostramos todo y sin retrasos para actualizar un lado o el otro. No hacemos favoritismos ni concesiones a nadie, no tenemos intereses en juego. En ese sentido, entonces, señores míos, aparte de estas noticias, digamos que en el frente no hay muchas. Como pueden ver, sin embargo, de todos modos están todas las noticias sobre los movimientos rusos y también en qué zona lo dejan entrever. Probablemente abril, mayo, mucho más probablemente mayo, comenzarán a activarse. También hay movimientos de la SOF. También les pongo un montón de temas que a veces ni siquiera menciono en vivo para no aburrirlos, pues, sin embargo, dentro también encontrarán un montón de otras fuentes que hablan de otros temas que quizá no pongo aquí. Compártanlo en vivo, porque son minoritarios, pero si alguien está interesado en ver hacia dónde se está moviendo Azov, en qué frente o cosas así, hay un montón de movimientos internos también en lo que respecta a las unidades ucranianas, porque hay movimientos internos, porque ellos también probablemente perciben dónde ocurrirá el golpe más fuerte y por eso también esperan tener que mover sus reservas en esa área. Les recomiendo seguir sobre todo a Unit Observer, que siempre ha hecho un excelente trabajo, nunca lo hemos visto decir algo falso o equivocarse. En cuanto al movimiento, noten que la SOF es enviado al sector. El cuerpo de la SOF está en el sector de Pokrovsk y la 33 mecanizada es enviada más hacia Siverskliman. Porque es ahí donde los rusos están presionando más. Algunas unidades están siendo retiradas de Kupiansk porque no ha habido mucha actividad últimamente, mientras que hay cada vez más actividad al norte de Pokrovsk. Aquí está la 12ª Brigada Azov y prácticamente todas las brigadas que pertenecen al cuerpo de ejército de Azov, la 14ª Brigada Chervonakalina, la 20ª Brigada Lyubar, la 4ª Rubish, la 1ª Brigada Burevil. Prácticamente aquí está todo el cuerpo de ejército de Azov desplegado entre más o menos Rodinsky, Dobropilia, etcétera. Y no es casualidad que en este periodo los rusos se estén concentrando un montón de unidades aquí. Veremos qué sucede, pero señores, esta es la mayor parte de la actividad en el área, como les prometí. También les puse los enlaces de otros mapeadores, incluso de los que tienen una postura clara, digamos, bajas, que es prorruso, donde ellos también cuentan esa especie de ofensiva ucraniana.
Uno lo conocen, se llama Ankh Mapping, el otro se llama Zuriak, que es uno de los que tuvo que retractarse, ya que había asignado territorio a los rusos. Todos dicen exactamente lo mismo, lo muestro a propósito para decir que, como pueden ver, incluso a diferencia de tifo o de bajas, todos admiten que, de hecho, aunque no sea exactamente una contraofensiva, de todas formas, esta actividad de contraataques ucraniana al final despacio, lo dice Ankh Mapping, aproximadamente 288 kilómetros cuadrados en esta zona, que es la parte norte de Kulepole y Zuriak. Maps dice 275. Entonces, como pueden ver, ellos las llaman ofensivas. En mi opinión está mal porque no es una ofensiva, sino una serie de contraataques. Los puntos azules representan prácticamente las aldeas recuperadas. Las aldeas recuperadas que antes estaban más o menos bajo control ruso. Digamos que hay varios mapeadores también, cada uno con sus propios sesgos. Admiten que de todos modos, poco a poco, los ucranianos están amenazando por la retaguardia Kulepole. No es una ofensiva, como les dije, porque a la velocidad de un pueblito y 5 kilómetros por semana llamarlo ofensiva es algo exagerado. Digamos que más o menos es el mismo método utilizado por los rusos en otros frentes, así que es un proceso en desarrollo muy lento. Por eso siempre me da risa. Cuando cayó Pokrovsk capturaron a 2000 ucranianos. Una tortuga que si hubiera salido de Pokrovsk, si hubiera ido hacia Kiev durante el 2025, habría llegado. No puede atrapar personas cuando la velocidad de captura y consolidación del terreno es la que es. Y temo que con el hecho de que ambos utilizarán los drones de forma aún más remota con los sistemas satelitales, quizás la profecía que mencioné hace 2 años y medio con Leonardo Lanzara, cuando me preguntaron, ¿y tú cómo ves las guerras del futuro? Yo dije, una avalancha de gente dentro de los almacenes, cada uno con el joystick en la mano y millones de drones. Nos estamos acercando. El problema es si tanto los rusos como los ucranianos tendrán cientos de miles de operadores de drones, 100, 200,000. Pero ¿quién va a tomar el terreno? ¿Quién lo consolida con todas estas cosas que vuelan, que ya las han visto? Los drones se meten por la ventana, dentro de un túnel, etcétera. Entonces, incluso la infantería corre mucho riesgo, realmente se corre el riesgo de tener muertos. Sí, pero todo queda inconcluso porque nadie puede consolidar nada, nadie toma nada. Bastan 10 soldados de infantería para recuperar un pueblo y luego llega un enjambre de drones y entonces se sigue con lo mismo. Aquí se vuelve un empate mexicano donde solo se cuentan los números de drones que vuelan y esos pocos soldados de infantería que arriesgan la vida para intentar ocupar un pueblo por unas horas antes de que llegue otra oleada de drones. Por otro lado, bastante desolador como perspectiva estratégica para ambos. Aquí hay una guerra continua, bastante remota, con cientos de operadores de drones y de vez en cuando alguien muere porque alguien tiene que tomar el terreno. Quizás tenía razón Salugini cuando decía hace unos 2 años y medio que si no se inventa algo desde el punto de vista tecnológico, no hay manera de romper el status quo de esta guerra. Y repito, quien piense que esta guerra será el modelo de las guerras futuras y que se luchará exactamente de la misma manera, no es así. La guerra entre China y Estados Unidos se libraría principalmente desde el punto de vista aeronaval. Esta es particular por las ineficiencias de uno y del otro. Un ejército bien hecho con poder aéreo y de misiles, etcétera, no llegaría a este tipo de estancamiento. Es una peculiaridad dada por los errores rusos del inicio que desperdiciaron recursos en el primer año de guerra.
Y entonces tuvieron que movilizarse, arreglárselas, etcétera, y los ucranianos igual que tuvieron que ingeniárselas para crear un ejército en una situación de emergencia. Si ambos estuvieran completamente armados, como se esperaba de los rusos, vuelvan a ver la transmisión en vivo que hicimos con Colo en Lo Estirpe. En cuanto a los errores de evaluación de los europeos, estadounidenses y también rusos, ¿dónde fallaron? Estadounidenses y rusos compartían el mismo punto de vista, es decir, que los ucranianos sobrevivirían unas cuantas semanas y por lo tanto ellos tampoco estaban preparados para una guerra abierta a largo plazo. Un estancamiento que parece estar ocurriendo en Irán incluso ahora. Bueno, no es un estancamiento en Irán. Concluyo con esto y los remito a la próxima transmisión en vivo. No es un estancamiento desde el punto de vista táctico. Seguramente los israelíes y estadounidenses están ganando ampliamente desde el punto de vista estratégico. No porque mientras vuelen 10 drones y 5 misiles sobre el estrecho de Hormuz, el objetivo estratégico de neutralizar a Irán, al régimen o su capacidad bélica, no hay otra cosa. Todos los datos, incluso los últimos que vi justo hoy, muestran que, de todos modos, en la última semana, los iraníes logran mantener una constancia de aproximadamente 20 a 30 misiles al día y alrededor de 80 a 100 drones. Esa cifra ya no baja más. Entonces, probablemente hacen lo que se llama shoot and scoot, o sea, salen, disparan y regresan. Y esto es sostenible a largo plazo. Leí un artículo estadounidense donde dicen que han destruido al menos el 30% de los lanzadores, de la capacidad productiva y de los depósitos, pero también declaran que hay otro 30% que no pueden tocar porque está demasiado profundo y que ellos también lo han dispersado por el territorio. El problema es cuando das estos porcentajes, el 30%, pero ¿el 30% de qué? El 30% de 1000, el 30% de 10,000, el 30% de 20,000. Porque si el 30% de 1000, ok, entonces le quedan 300 misiles. Si el 30% de 6000 tiene 20 a 30 misiles al día, estos disparan durante otros 9 meses. Entonces los porcentajes se deben dar, pero también se deben contextualizar. Así que, señores míos, les agradezco mucho, les deseo un buen fin de semana. Nos vemos de nuevo el domingo o el martes, donde haremos una transmisión en vivo sobre inteligencia artificial con Iván Barbato. Ha sido un mes realmente duro, exigente y pesado. Hemos seguido muchísimos temas. Agradezco a todos los que nos han seguido porque hemos alcanzado cifras récord. Este mes el canal llegará a casi 3 millones de visualizaciones, así que agradezco a todos por la atención y nos vemos pronto. Buenas noches.